cadenas y yo la prisión. Serás las cadenas y yo la prisión. Ay, si un viento viniera y secara la mar. Ay, si un viento viniera y secara la mar. Que con las olas las penas vienen y van. Ay, que sí, ay, que no, canariera de mi corazón. Ay, que sí, ay, que no, canariera de mi corazón. Ahí está, ahora sí, nos vamos acomodando. Muy, pero muy buenas tardes. Algunos empiezan a prender la cámara y me encanta verlos del otro lado. Algunos los veo abrigados, otros los veo en manga corta. Qué placer, qué lindo volver a verlos. Y antes de empezar, ya les voy a decir, quédense hasta el final, que tenemos muchos anuncios para hacer, para todo lo que se viene, porque agosto recién arranca y desde el CIDICSEF tenemos planificado hasta cuándo. La veo a Graciela. Graciela Teba, ¿hasta cuándo tenemos? Hasta agosto del 2025 planificado ya, para comprometer a la gente. No, tenemos todo, más o menos. Tenemos un mes recargado de actividades, un mes con muchas cosas, así que quédense al final que les voy a estar haciendo un par de anuncios. Buenas tardes y buenas noches, dependiendo desde qué parte del mundo se encuentren. Saludamos también a nuestros amigos en Facebook que nos están acompañando también desde otras latitudes en el mundo y bienvenidos a un nuevo encuentro del CIDICSEF. En la tarde de hoy nos vamos a estar conectando en vivo, ni más ni menos que con Colombia, desde Colombia, para vivir un encuentro por demás interesante que hemos titulado La experiencia judía en Colombia, charla que estará a cargo de Víctor Alfandari. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un saludo muy afectuoso y cariñoso a todos los que nos acompañan. Estaré gustoso de participar con ustedes en un nuevo programa. Es una dicha y una gran felicidad. Estamos muy contentos de tenerte acá y sobre todo con la promesa de que al final de esta charla nos va a estar llegando una taza de café Juan Valdés para cada uno de los que estamos asistiendo. Seguro. En todo el globo terráqueo, ¿puede ser? Seguro. Un honor, de verdad, Víctor, gracias por tu tiempo y un placer tenerte aquí con nosotros. Antes de también darle la bienvenida al presidente del CIDICSEF, quien estará leyendo tu currículum, quiero agradecerles a todas las entidades que nos están acompañando con su auspicio, que son la Comunidad Israelita Sefaradí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay, Centro Cultural Sefardí de Montevideo, la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí del Perú, la Comunidad Hebrea Sefardí de Bogotá, la Comunidad Betel de Argentina, la Comunidad Marroquí Asilva de Buenos Aires y también a Tzavta. A todos ellos, como siempre, muchas gracias por estar acompañándonos en cada encuentro. Y ahora sí, quiero darle la bienvenida al presidente del CIDICSEF, a Mario Cohen, quien nos va a estar hablando un poquitito sobre Víctor Alfandari. Bienvenido, Mario. Bueno, buenas tardes, buenas noches a los que nos siguen desde Europa e Israel. Todos bienvenidos. Es hermoso estar con esta comunidad virtual que ya tiene 2 años y decenas de temas y investigadores de todas partes del mundo que se suman a esta propuesta del CIDICSEF y casi todas las comunidades sefardíes de América Latina. Bueno, concretamente hoy tenemos un invitado de lujo, un gran amigo, un amigo del CIDICSEF. Se trata de Víctor Alfandari, un dirigente comunitario de primera, un gran amigo, un amante de la cultura judía y de la cultura sefardí en especial. Que es para nosotros un honor que nos acompañe. Entre otras cosas, lo recordamos, hace 7 años estuvo con nosotros en un simposio y bueno, hizo lucir todavía más el simposio.
Y en lo personal tengo una deuda de gratitud con Víctor Alfandari cuando presentamos nuestro libro Maimónides, Pensamientos por el siglo XXI en Córdoba, España. Estaba él, creo, en Málaga o en otra ciudad equivalente, y se hizo el tiempo para ir a Córdoba, especialmente para la presentación del libro. Bueno, un gesto que no voy a olvidarlo en mi vida. Víctor es un dirigente comunitario de la comunidad hebrea sefaradí de Bogotá, diríamos, prácticamente toda su vida fue dirigente comunitario y fue presidente de Bonos de Israel, es actualmente presidente de la Federación Sefaradí Latinoamericana, la rama de Colombia. Y bueno, además todo eso es un dirigente empresarial, ha estado en varias organizaciones empresariales, lo que indica de su capacidad también como organizador. Entre otras cosas, como detalle, les cuento que este domingo Víctor va a estar con el rey Felipe en la recepción que va a hacer el rey Felipe de España, que está viniendo para la apertura de Petro, el nuevo presidente de Colombia. Así que de parte nuestra un saludo al rey Felipe, que de CIDICSEF y los amigos de América Latina les mandamos un saludo. Seguro que sí. Y antes de... nos va a hablar Víctor sobre todas las comunidades judías de Colombia, que son una gran, si bien no es una gran comunidad en punto de vista numérico, sí lo es desde el punto de vista de la variedad. Sefaradíes, ashkenazíes, conservadores, ortodoxos, Chabad, inclusive Bnei Anusim, descendiente de los criptojudíos, un caso excepcional que hay en América Latina. Nosotros estamos profundamente agradecidos a Víctor y antes le recordamos, como dijo Ilan, que este mes es un mes excepcional de actividades importantísimas con invitados de España, Israel, Estados Unidos, etc. Así que les invitamos a que nos sigan en las redes y van a ir enterándose de todo lo que va a pasar. Querido Víctor, bienvenido, es tu casa, sos un amigo nuestro, sos digamos, un abrazo virtual desde acá de la Argentina. Para nosotros un honor que estés con nosotros. Alguien que nos va a hablar de las comunidades judías de Colombia desde adentro. Y eso tiene un valor muy importante. Bienvenido, Víctor. Somos todo oído. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Gracias. Voy a comenzar haciendo un recuento de lo que es Colombia, un recuento rápido, porque quiero hablar de la participación judía en Colombia de los 500 años desde el descubrimiento de América, que fueron más o menos 250 años de colonia española, fueron 300 años, pero ya había comenzado la introducción de otras naciones en el Caribe antillano, y donde más se influyó Holanda, y ya llegaré al capítulo de Holanda con los judíos de San Tomás, Curazao, y será una segunda etapa de unos 200 años, 150, 200 años, y luego terminaré con la época actual, que son 100 años, 1920 más o menos, a hoy, más o menos, año 2020. Será por la edad que tengo, veo que el tiempo vuela y ya estamos llegando, ya he vivido 3 generaciones y veo que no es nada, el tiempo pasa muy rápido, y quiero referirme por esa razón, por qué somos como somos, por qué Colombia tiene la influencia sefaradí muy marcada en su identidad colombiana, siendo que es de mucha cultura
de mucha cultura española, rasgos muy españoles, pero ya les entraré a explicar más o menos cómo se fue desarrollando ese mundo en aquel tiempo. Luego pasamos a los siglos XVIII, XIX y ahora al siglo XX y siglo XXI. Colombia es un país difícil. Colombia es un país muy duro. Es un país de montañas que se bifurcan en tres. A la entrada de Colombia comienza el bifurcamiento desde Ecuador y una de las cordilleras penetra un poco hacia Venezuela. Las vías de comunicación son las que han hecho de Colombia un país atrasado. Ya entraré poco a poco a contarles cómo ha sido el desarrollo con las tecnologías del transporte y cómo Colombia ha llegado hoy en día a ser lo que es. Hoy en día sufrimos todavía y se habla mucho constantemente en los asuntos de gobierno, de desarrollo, de el atraso que tenemos todavía en vías de comunicación. Hoy el término moderno le dicen infraestructura vial. Muy difícil atravesar las cordilleras. El camino siempre de Colombia fue de sur a norte, siguiendo los ríos hacia el norte, hacia el mar Atlántico, mar Caribe, dejando a un lado, es un país muy rico, tiene los dos mares. La costa pacífica es enormemente rica, especialmente en tierra de minerales en general. Hay mucha minería hoy en día ilegal, ilícita, que es uno de los grandes dolores de cabeza del país, donde están los grupos criminales, también no únicamente en los narcocultivos, sino también en la minería ilegal. Al llegar voy a hablar de los primeros años, al llegar los españoles ya a la costa Caribe, que en su época pues incluía todo ese frente de Sudamérica, incluía Venezuela, Colombia, Panamá, y bajaba hacia el sur, entraba un poco hacia el Perú. Encontraron los españoles un territorio muy hostil. Encontraron indígenas de muchos resguardos, de muchas tribus, de muchas personalidades que ya de por sí entre ellos, antes del descubrimiento, tenían muchos conflictos entre ellos. Llegaron los españoles y les fue muy difícil entenderse con ellos, muy difícil la evangelización que llamaban ellos y que yo hoy en día digo personalmente que son solamente 500 años que obligaron a una raza, una etnia totalmente diferente a volverlos cristianos o católicos, y no lo son. No, ellos todavía tienden un poquito a lo que eran ellos. Y ahí tenemos el surgimiento hoy en día de estos resguardos indígenas, cada vez destacándose más, mostrando más sus uñas, pidiendo más, porque han mantenido sus costumbres que nada que ver con la cultura occidental cristiana, judeocristiana. Los españoles tuvieron aquí, creo que en lo que fue la Nueva Granada, tengo entendido que hubo 10 millones de muertos en las guerras de los españoles con los indígenas. Y lentamente, con la llegada de españoles que llegaban en los barcos que fueron llegando más, según mis lecturas, un poco más de judíos conversos, judaizantes, de lo que dice la historia. Y se fueron acomodando en el litoral atlántico,
lo llamamos el litoral Caribe. Y en el año 1570, viendo las dificultades de ir con los judíos conversos que judaizaban, se dictó una orden que vino de Europa, de Roma, una bula, que ordenaba la construcción de un palacio de Inquisición en Cartagena. El Palacio de Inquisición en Cartagena comienza a construirse en 1570 y hasta 1612 se inaugura. Y empiezan ya oficialmente la persecución inquisitorial hacia familias que se decía que judaizaban. Hubo muchos judíos que huyeron una vez que se inauguró el Palacio de la Inquisición, huyeron hacia tierra adentro y fueron llegando a las montañas de Colombia. Llegando a las montañas de Colombia, vieron que eran tierras de difícil acceso. No había, si no era a caballo, a lomo de mula, trochas, y fueron encontrando regiones muy fértiles, muy bellas, y fueron quedándose en esas tierras que con el tiempo formaron, también se dice, ¿por qué Antioquia? ¿No? En alguna forma le dieron el nombre de una región del Medio Oriente. Todos estos judíos eran judaizantes. Comenzaron a practicar sin temor nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Se fueron con el tiempo, con una o dos generaciones, siempre mostrando en la calle que eran de origen católico, y toda Antioquia lo colonizaron. En finales del siglo XVIII, 1780, en 1800, viendo que había mucha competencia y que todos tenían ya las tierras prácticamente conservadas y adueñadas, llegaron a otro sitio que llamamos hoy en día en Colombia Caldas, y que ahora es el Viejo Caldas, que es una región también de origen sefaradí. Yo les voy a explicar a ustedes cómo fue el proceso, por qué digo que esos judíos, una vez se inauguró el Palacio de la Inquisición en Cartagena, que fue en 1612, tenemos que Medellín se fundó en 1645. Eso demuestra, por lógica, que tuvieron unos 30 años en llegar a esas montañas de Antioquia, encontrar el valle donde Medellín estaba, donde está localizado. Es un lindo valle, muy bonito, y muchos decían, aquí nunca nos podrán encontrar. Conservaron las tradiciones. Yo viví 3 años en Medellín en 1960, hace 60 años. Encontré familias que a veces, al saber que yo era judío, me decían, yo tuve un abuelo que tenía una menorá, una hanuká, una mezuzá, y en fin, contaba. Y bueno, eso me fue trayendo el gusto por el origen sefaradí de mi familia, y también haber sido criado en una casa con costumbres traídas del exterior, traídas de sus tierras, donde no les permitían a las mujeres tener vida pública o salir a la calle. Esa es la única razón que me demostró a mí, porque lo pregunté también a varios sefaraditas de varios países,
cómo era que se pudo lograr que en 500 años nuestro idioma se hubiera conservado, ya deformándose un poco y convirtiéndose en un dialecto. Las mujeres no salían a la calle, no se les tenía permitido en el mundo musulmán, y las mujeres criaban a sus hijas, no las dejaban salir. Los papás, desde pequeños, los jóvenes, después de Bar Mitzvah, salían a trabajar con el papá, aprender el oficio del papá, salían a la calle, aprendían el idioma del país donde vivían, pero las mujeres seguían transmitiendo el idioma a sus hijas hasta que les encontraban marido y luego comenzaban un nuevo hogar y ellas se encargaban de conservar el idioma ladino en ese nuevo hogar. Y eso fue así durante 400, 500 años. Pues como digo yo me hice muchas preguntas porque mi madre nunca la vi saliendo a la calle a hacer el mercado. Siempre lo hacía mi padre. Yo decía, pero eso no es oficio de un hombre, es oficio de una mujer. Pero yo me lo decía a mí mismo, no tenía el valor de preguntarlo. Y así muchos detalles que para poder, digamos, equilibrar esa permanencia de la mujer dentro de la casa, las sinagogas que se construyeron en Colombia en los años 20, 30, que ahora voy a llegar a la parte de Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá, se construyeron con una visión de un club social, para que en el club social se encontraran todos los de la comunidad y en especial todas las señoras y estuvieran juntas, hablándose entre ellas, y los señores jugando el table o los naipes, o en fin, o el shesh-besh que llamábamos, en fin. Eso era la distracción los jueves en la noche y los sábados en la noche. Pero quiero volver nuevamente a Medellín. La explicación que me da por qué muchos de los de origen sefaradí no aceptan su origen. Y es porque con los años, con las generaciones, 1645 que fue fundado Medellín, a 1750, cuatro generaciones, otras 4 generaciones, cada generación era más católica, porque ya iban perdiendo los vínculos, los valores judíos, las tradiciones judías, aunque como digo yo, en muchas casas, a puerta cerrada, encontraron mikves en algunas casas, muchas casas tenían el lavado de manos a la entrada de la casa, el vestido típico antioqueño es una imitación del talis o talet, y así muchos detalles me contaba un aplicante a la nacionalidad española, que es director de la Asociación Colombiana de los cerdos, como le llaman, en fin, que en Medellín el consumo de cerdos en Colombia, el 58% es del pueblo antioqueño. Eso demuestra que siguieron con la costumbre, los marranos, de decir, no somos judíos, mire, comemos cerdo y aquí no tenemos ningún problema. La comida antioqueña es una región, es un país totalmente diferente. Me voy a adelantar, tal vez lo tengo para la parte más actual, la última parte de Colombia, donde me preguntaban ahora en dónde somos más fuertes, los judíos antioqueños o los judíos, dónde somos más fuertes. Yo tengo aquí que dice uno de los libros donde muestra de los judíos en la historia de Colombia, que los de sangre hebrea antioqueños participan en la política, en la industria financiera, en la banca, la música, las matemáticas, la literatura, la astronomía, el ajedrez y
y cuánta actividad ha tenido que ver en la formación del Estado colombiano. Quiero hacer acotación de eso porque yo he hecho mis estudios también como buen industrial que soy y amante de la industria, porque para mí la industria es la herramienta que saca adelante a un país. Si estamos afectados hoy en día en Sudamérica y si estamos afectados en Estados Unidos, en Europa, es porque nos hemos desindustrializado. Dominan, yo creo que dominan fácilmente, no tengo estudios, pero fácilmente el 80% de la industria colombiana la dominan los antioqueños de origen sefaradí. Ellos son muy pocos los que no son de origen sefaradí. Se habla que con el proceso ahora de la nacionalización española hubo 30.000 aplicaciones de esa gente. Y creo que de ninguna otra identidad hubo tanto número de aplicantes. Nosotros aquí en Colombia fuimos apenas unos 1.000 o 2.000 lo más. Esto todo comenzó en 1850. Quiero hacer acotación también de los judíos que fueron llegando de las Antillas de origen holandés y que fueron llegando a las costas del Caribe, que fueron llegando a Venezuela, fueron llegando a Colombia, fueron llegando a Panamá. Panamá todavía conserva una sinagoga de 1872 construida por gente de ese origen. Yo tengo un libro muy interesante sobre los 100 años de los curazaleños en Barranquilla. Barranquilla es Barranquilla hoy en día un puerto muy importante en Colombia y que debe su desarrollo y participación al desarrollo colombiano al aporte de los judíos curazaleños que llegaron a vivir en Barranquilla e inicialmente, quiero agregarles, fue Riohacha, que hoy en día es capital de un departamento en Colombia, no muy importante, pero los primeros llegaron a Riohacha, a Santa Marta, a Cartagena, Carmen de Bolívar, y en Barranquilla encontraron por la vecindad y del río Magdalena, que les facilitaba entrar tierra adentro, hacia adentro de Colombia, con las máquinas de vapor. En 1830-40 comenzó el tráfico de gente allá al interior de Colombia, y eso fue desarrollando en su época los negocios en Colombia. Se fue despertando Colombia únicamente en los 1850, 1830. Hay un señor de apellido Elbers, que lo mencionan en Venezuela también como Juan Bernardo Elbers. Él era de origen alemán. También llegaron unos cuantos alemanes a Barranquilla. Barranquilla era una ciudad de 6.000 indigentes prácticamente, muy poca influencia de la iglesia, no había casi, digamos, seguimiento de la iglesia de Bogotá. A Barranquilla no llegaba, era como le digo yo, un país muy inhóspito, no había dificultad en las comunicaciones, y Elbers fue el que inauguró la primera máquina a vapor viajando por el río Magdalena. Barranquilla aportó ya en 1920 con Ernesto Cortizos, un joven que asumió los negocios de su padre, el padre que estaba en todas las actividades agrícolas, era exportador de tabaco, de azúcar, de algodón. En su época pues eran café posiblemente.
se fue a vivir a Nueva York y el hijo permaneció en Cartagena y con un grupo de alemanes fundaron SCATA, que es una sociedad de transporte aéreo colombo-alemán. Lamentablemente, a los 2 años, en un accidente de sus aviones, él murió, pero dejó el inicio, el comienzo de una gran industria que ya sabemos lo que es la industria aeronáutica. Primero, fue la primera en todas las Américas, en 1921. Más que en Estados Unidos, tengo entendido, eso es lo que me cuentan. Pues. Quiero hacer también la anotación que... Si me permites sí. un segundito nada más, le recordamos al público que el Aeropuerto Internacional de Barranquilla se llama Ernesto Cortizos, lo que acabas de decir tú, ¿no? Que es nada menos en homenaje, que un puerto. En homenaje a su trabajo y a su dedicación. Los barranquilleros fueron muchos, fueron cerca de 100 familias, como digo yo, en un pueblo de 6.000 personas. Es que Barranquilla en 1830 estaba apenas comenzando. Cartagena ya era grande, digamos, en comparación, ya Cartagena siempre fue grande, fue fundado en 1535, 36, algo así. Barranquilla ya fue en 1800. Hoy en día sigue siendo una ciudad muy pujante. Ya en los últimos 100 años o 120 años llegaron algunos del Medio Oriente, árabes, pero de origen maronita, cristiano maronita. Gente de valores, los he conocido mucho, me crié con ellos, gente de muchos principios. Creo que son gente muy amiga y son las víctimas en este momento en el Líbano por el desastre que está cometiendo Hezbollah en adueñarse del Líbano. Esa gente hizo mucho también por el desarrollo de Colombia en la primera parte del siglo XX. Después del 48, con la expulsión de los judíos sefaraditas, países árabes, los Mizrahim, llegaron palestinos, llegaron a Colombia. Y esa gente no ha contribuido, realmente no ha contribuido al desarrollo de Colombia. Son gente que no saben, son políticos, son muy buenos políticos. Muchos de los dolores de cabeza que tenemos en Colombia con la corrupción y que todos los países tenemos ese problema de corrupción. Creo que no hay un palestino que no sea corrupto. Y comenzaron en el Congreso de la República hace unos 30 años a corromperlo, y hoy tenemos en Colombia un dolor muy grande de cabeza, que la corrupción comienza en la política, en el Congreso de la República, y bueno, ese es uno de los cambios que queremos ver de nuestro próximo gobierno. Estaba diciéndoles, entre la mezcla de los judíos sefaradíes, los primeros 250, 300 años, que hay tantos, no tantos, pero hay López es un apellido que ya ha sido por ellos mismos, y uno de los herederos, amigo mío, me lo ha dicho, somos de origen judío, somos sefaraditas de origen judío. Se casó en López Pumarejo, todavía eran los López. Se casó, aquí llegó un judío a Colombia, alemán, danés, Carl Mikkelsen Koppel, en 1833. Hoy los Mikkelsen son, pues López Mikkelsen fue presidente de Colombia, son de familia digna. Los Koppel, ni hablar, los Koppel sí de origen judío. Unos quedaron Koppel, otros quedaron Kopp. En 1967 fundó la cervecería que hoy día es la cerveza más grande de Colombia y que hoy en día está afiliada a uno de esos grupos mayores de cerveceros, porque terminó siendo comprada por un grupo Santo Domingo, que ustedes en Colombia han escuchado,
que también es de origen de Curazao. Los Santo Domingo me dicen que el abuelo de ellos está enterrado en el cementerio israelita universal de Barranquilla. De esos López, Mikkelsen y en fin, tenemos que estamos diciendo hoy, que estaba yo comentando, el mismo estuve hace unas 2 horas en un almuerzo de despedida que le hicieron las comunidades judías al presidente Duque, muy amigo del pueblo judío, muy amigo de los judíos del trabajo, de lo que hemos aportado a Colombia, de su origen, de sus raíces judías. Dijo, las tengo casi todas, son Duque, lo es, Márquez, lo es, Escobar, lo es. Se dijo, por todo lado lo tengo y bueno, se rió, le hizo un apunte. El anterior presidente, Juan Manuel Santos, algunos de sus parientes, él no, pidieron la nacionalidad española, demostrando sus raíces sefaradíes. O sea, mucha gente hoy, tengo acá muchos más, familias, aquí dicen todavía que el Banco Rothschild está en alguna forma metido en Colombia. Yo no, esa parte no las puedo yo explicar, pero al decirles que el señor Mikkelsen Copper llegó a Colombia, que dice aquí, bisabuelo de Alfonso López Mikkelsen, vino a Colombia en 1833 en representación de la banca Rothschild. De ahí se desprenden familias colombianas de origen sefaradí muy bogotanas, como Argáiz es uno de los que dice que son Espinosa, Urrutia, aquí está otro, Leopoldo Cop, Castelo. Son familias que hoy en día tienen prácticamente, pues, vamos a ver el cambio que vamos a tener en Colombia con lo que nos viene, ¿no? Pero las familias tradicionales bogotanas también, quiero que ustedes sepan, Colombia fue un país que llegó a ser muy español, de costumbres muy españolas. Aquí no hubo republicanos que nos llegaron en 1930 huyendo de la Guerra Civil Española, como sucedió en México, que les abrieron las puertas y que transformaron bastante el desarrollo de las actividades en México. Aquí llegaron muy pocos, pero sí llegó la semilla del socialismo y del comunismo, y tuvimos en 1946 un líder socialista extraordinario, elocuente, enérgico, de mucha vitalidad, que quería ser presidente de Colombia y quería cambiar Colombia. Dividió los dos partidos tradicionales que venían ya por 150 años, Partido Conservador y Partido Liberal. Dividió el Partido Liberal y, por supuesto, ganaron los conservadores. Y ahí comenzó el sufrimiento humano que hemos vivido en 70, 80 años. Vimos una opresión tipo fascista, un régimen opresor duro, lo viví yo de niño. Aquí hablamos hoy en día que los paramilitares, todos en este momento, porque ese es el momento de los paramilitares de derecha, pero los primeros paramilitares que yo vi eran de izquierda, porque el régimen que había tomado el poder en Colombia era conservador, y la contra ese régimen que se formó como guerrillas fueron todas de origen liberal.
Solamente hubo 5 años, hasta 1953, en que las mismas élites se pusieron de acuerdo, colombianas, conservadoras, liberales, y dijeron que la situación no podía seguir así. Ya llevábamos en 5 años, habían habido 250.000 muertos. Eso afectó mucho al desarrollo de Colombia y lo afectó hasta el día de hoy. Desplazamiento colombiano por todas partes. Bogotá, el Bogotazo que yo hablaba aquí con Ilan del Bogotazo, es una pequeña destrucción de Bogotá que le dio una nueva imagen y una nueva modernización en la reconstrucción, ¿no? Como Dios quiera que pronto veamos en eso a Ucrania, veámosla reconstruirse, y se va a reconstruir con todo lo moderno, con todo la última tecnología en todo. Seguimos, bueno, se reunieron y resolvieron que había que terminar el régimen opresor, fascista, y nombraron un dictador. Estuvo por 5 años, 53 al 57. En los últimos 2 años, se le subió a la cabeza el poder y lo sacaron. Lo destituyeron y Colombia entra en otra serie de eventos ya con la participación de Cuba, 1959. 1 de enero del 59, Fidel Castro tomó el poder y empezó a traer gente de Venezuela a Caracas, de Colombia a Caracas, de Bolivia. Y allá se volvió un centro de operaciones. Y lo tenemos hoy en día. Hoy en día los grandes líderes del ELN, que está todavía activo y que tiene ahora un deber de hablar con el nuevo presidente Petro para hacer un arreglo de paz. Su cúpula la cúpula de ellos está en Cuba. Cuba siempre ha sido el preparador del ELN. Las FARC fueron de las montañas, de las veredas del campo, y se opusieron a que los colombianos en una época dada se amangualaran y formaran, entre ellos decían, los mismos de las mismas van a seguir gobernando el país. Entonces formaron las FARC, Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia, y con los años se formó otro grupo de intelectuales, estudiosos de universidades que se llamó el M19, porque el día 19 de abril hubo unas elecciones donde hubo un fraude y le robaron las elecciones a un presidente que la élite no quería que ese presidente fuera triunfante. Bueno, yo estoy un poquito disperso en el desarrollo, porque quería contarles por qué las tierras de Bogotá son muy duras, por qué somos como 7 regiones que nos llamamos 7 países. Aquí el Caribe colombiano, con su música, con su comida, con su identidad de gente, es otro país si nos vamos a ir al sur de Colombia, donde está Cauca y Nariño. Eso es, allá son indígenas, la música es la música inca que nos llega de por allá de los incas, porque aquí no hubo mucha música, y es otra cultura. Es un país de cultura. Perdón que te interrumpa. Yo quiero hacer una pequeña aclaración porque me están llegando muchas preguntas sobre lo que vos estás contando.
porque está claro, evidentemente, que la vida judía está muy relacionada a los tiempos políticos y lo que va sucediendo. Víctor está haciendo un resumen de más de 500 años en una hora de una manera extraordinaria. Yo les quiero anticipar porque muchas preguntas se están repitiendo, por eso te interrumpí. Si querés, mientras tanto, tomar un segundo, un poco de agua, que vamos a estar haciendo preguntas al final, porque Víctor ya empezó a comentar sobre la realidad comunitaria, me están pidiendo que hables de los rabinos, de las escuelas, sobre cuáles son las comunidades. Sé que eso vas a estar hablando, por eso para que la gente se quede tranquila. Bueno, ya voy a terminar con esa parte de las regiones, y donde las regiones no hay, porque yo he aprendido de España, que es un país también de regiones, pero yo voy a una región y a otra región y me siento que estoy en la misma parte, porque la región es igual, el campo es igual, todo es igual. En Colombia no, las regiones son realmente totalmente diferentes. Si lo vamos al Chocó colombiano es otro mundo. La música es otro mundo, la comida es otra cosa. La música, Colombia es un país de músicas, todas las regiones tienen sus propias melodías y, en fin. Sí, entonces, quiero terminar entonces cómo se acabó la comunidad, para terminar esa parte ya de 1780 a 1920, de la emigración de Curazao a Barranquilla. Desafortunadamente, ellos ya venían con unos valores muy laicos, muchos eran masones, y se fue perdiendo la identidad judía y se fueron casando con gente colombiana. Todos terminaron, aquí yo tengo más de 60, 70 apellidos que terminaron, tienen raíces judías, pero a lo que voy es que aportaron demasiado al desarrollo colombiano. Yo no sé, Nuevo México, que tiene también una comunidad muy importante sefaradí de aquella época, que aportó a Nuevo México como judíos sefaradís, de su sangre sefaradí, porque aquí sí se ve muy claramente de su emprendimiento en todas las áreas, No mencioné medicina también, la medicina también es muy importante, y la odontología. Se termina el siglo XIX, 1890, en Colombia empieza lentamente el desarrollo del automóvil. Los automóviles no tenían vías para poder transitar. Y poder transitar de sur a norte de Colombia, hoy no lo pueden transitar. Entonces, esto llevó a que bajaban por el Magdalena, y ya les voy a decir qué ciudades llegaron a poblar en Colombia en 1920s, 30s, 40s. Y a Bogotá no llegaban, porque a Bogotá tenían que llegar a Río Honda, que era cero altura del nivel del mar, y tenían que subir por una trocha destapada a Loma de Mula para llegar a Bogotá. Bogotá era muy atrasado. Los judíos encontraron en Barranquilla mucha actividad emprendedora, mucho comercio, mucha movilidad en todo sentido, importaciones, exportaciones. Y eso fueron encontrando en Cali también, que entraron por el puerto de Buenaventura, que es por el Chocó, y se formó en Cali también una comunidad de muchos valores y de mucho emprendimiento y desarrollo. Bogotá se quedó un poco atrasado porque no llegaban la gente. Aquí tengo entendido y tengo al bisnieto, un amigo, el señor Jacques Jané, de Grecia, fue el primero que llegó a Bogotá, pero
hasta que ya tuvieron Minyan y poder haber hecho ya oficialmente, digamos, una Keilah. Yo diría que fue alrededor de 1927, 28, que comenzó ya una Keilah en Bogotá, en una sede de una casa de algún benefactor. Cali fue lo mismo. Cali, la sinagoga se construyó desde el año 32, se inauguró en el año 35. El cementerio de Cali, fundado en 1928-30. Lo primero que hacían era el cementerio, porque los inmigrantes que llegaban, algunos ya fallecían y había que buscarles un entierro digno y con todas las exigencias de nuestra religión. Medellín, caso Medellín, fue muy, bueno, entonces Bogotá. Entonces, ¿qué pasó con Bogotá? Viene el 9 de abril, viene ya la violencia colombiana y viene un desplazamiento colombiano de todo índole, no solamente judío, sino colombiano. Y Colombia pasa de 500.000 habitantes en 1953 a 10 millones, que yo digo tiene 10 millones de habitantes Colombia hoy. O sea, en cerca de 70 años pasamos de una ciudad de 500.000 habitantes a 7 millones, 10 millones. El censo oficial es 8 millones, yo digo que tiene 8 millones, 10 millones. Eso es el desplazamiento de todo el país, de todas las, mejor dicho, pequeñas casonas alejadas que salen por el sufrimiento humano de no poder hacer llegar sus alimentos al puesto que debe ser, por no saber, por no tener cómo educar a sus hijos. Y eso todavía afecta a mucho en Colombia. Es una de las apuestas de nuestro nuevo presidente, desarrollar el campo, pero desarrollar el campo como él quiere. Yo veo que eso toma por lo menos una generación. Todo toma tiempo, así como pues, destruir es muy fácil, destruir, construir es un poco más difícil. Las comunidades llegaron, como digo, yo lo comparo con finales de la Primera Guerra Mundial, 1918, en que los primeros llegaron casualmente en Bogotá, tengo entendido que es el año 18, casualmente Cali es el año 18, y Bogotá y Barranquilla, todos el año 18. Cogieron más auge, como digo yo, en los 20s, 30s, las regionales, Medellín, Barranquilla y Cali, y Bogotá tomó tiempo hasta que se desarrolló el transporte aéreo, y una de las razones que Avianca siguió siendo no solamente la más vieja en el continente americano como creación de transporte aéreo, hoy es una de las más grandes porque en Colombia se viaja en transporte aéreo. Yo voy a aeropuertos y me toma 1 hora, media hora de carretera, media hora de llegar al aeropuerto, me toma media hora de llegar a Cali. En 2 horas, 2 horas y media estoy en Cali. Si voy en carro me puede tomar entre 10 horas y 11 horas. Querido Víctor, en 10 minutos tenemos que cortar y todavía nos está faltando la actualidad de toda la comunidad. Bueno. Nos interesa ahora la actualidad de todas las comunidades judías y también de los Benyamin Sim. Gracias por... Colombia no fue el país panacea de resolver los problemas a muchos judíos que venían con problemas. Y yo veo cómo hubo una gran inmigración de los países rusos, países europeos, a Nueva York a partir de 1860, 80. Aquí eso no lo hubo. Ahí uno que otro llegó a Colombia.
Entonces, se fundaron, como les digo yo, en 1920, hace 100 años. Lo primero que hicieron las comunidades, bueno, como no tampoco fue muy atractivo, no fue un país muy atractivo, ya se sabía la historia inhóspita colombiana, ya se sabía de los problemas políticos colombianos. Colombia duró del año en que se independizó ya oficialmente de España, 1819, 1920, tuvo la Gran Colombia, 10 años. Luego tuvo la República de Nueva Granada, 30 años. Luego tuvo la Confederación Granadina, 3 años. Luego tuvo Estados Unidos de Nueva Granada, solo 1 año, no prosperó. Estados Unidos de Colombia, 62 al 86, 25 años. Y luego ya en el 86, finalmente, se crea la República de Colombia, que es la actual. O sea, hubo esos 100 años también de mucho conflicto para llegar a un acuerdo político de cómo llegar, ¿no?, a establecer la nación con reglas políticas claras y en fin. Bueno, las comunidades llegaron a Colombia y llegaron de una forma curiosa. Buscaban a Parnasá a donde llegara. Colombia es un país de ciudades, tiene ciudades importantes. Voy a comenzar con la Colombia del Oriente, donde hubo importante comunidad, importante, pero un miniam, Bucaramanga y Cúcuta. En Medellín, que no lo comenté, no prosperó porque Medellín lo decía de frente: aquí no queremos judíos. Y como llegaban sefaraditas hablando el dialecto ladino, ya sabemos, no queremos. Y Medellín tiene una comunidad hoy en día de unas 100 familias ashkenazim, y puede ser que tenga 3 o 4 o 5 familias sefaradim. En Cali se ha disminuido también. Se están disminuyendo las escuelas. Todos tuvieron escuelas, todos tuvimos clubes sociales, todos tuvimos todo lo que es el apoyo a la convivencia judía para los judíos a donde vayan. En Medellín, bueno, eso fue Medellín, pero sin embargo hubo más apertura, que hubo comunidades judías en Manizales, en Pereira y en Armenia. Hubo pequeñas comunidades. En lo que es Cali, que ya está más al sur y cerca al Puerto Pacífico, hay el departamento del Cauca, que por alguna razón vinieron una familia de Alepo, se estableció allí y empezó a llamar a los demás de su familia y llegaron a Popayán, familias importantes, trabajadoras, que pues tenemos lindos recuerdos de esas épocas. Pasto y Piales tuvieron comunidades judías, que es el sur, ya llegando al Ecuador. Ya dije del viejo Caldas. Y bueno, y allí algunas no más, eso es, pero por lo menos hay unas 20 poblaciones donde terminaron, por lo del Bocotazo en el año 48, terminaron yendo o a la capital del departamento cercana y de ahí pasar a la capital. Yo soy un desplazado de alguna forma. Mi padre, llegué a Bogotá, yo llegué a mis estudios del exterior y ya vi que pues Cali no era, digamos, el futuro, y me vine a Bogotá y aquí estoy en Bogotá desde hace 62 años
y entré a la comunidad a trabajar siempre por mi educación europea de valores, de ver otros tipos de judaísmos muy interesantes y muy valiosos. Aprendí un poquito de todo y esa es la curiosidad que me ha entrado por el mundo sefaradí. Y como digo, me ilustro todos los días. Sigo a veces leyendo la historia de España y la veo que es exactamente igual a la historia de Colombia 300 años después. Somos pocos, éramos en 1852, el máximo número de judíos que tuvimos fueron 12,000. Ya habían llegado más o menos, yo calculo, unas 100 familias del Holocausto, también traídas por familias de ellos, víctimas, fueron traídas a Colombia, pero ahí comenzó el problema. El problema en Colombia, de 12,000 judíos, nos hemos venido a 4,000. Yo diría, es posible que unos 3 o 4,000 se han perdido, se han asimilado, y unos 4,000, 5,000 han hecho aliá, han viajado a Miami. Tuvimos épocas de secuestros muy duras, muchos judíos fuimos víctimas de los secuestros, muertes de familias, de jóvenes que dieron pues muy duro, y somos una comunidad que nos conocemos, que nos queremos mucho, que somos, sin ser tan amigos, todos nos conocemos, todos participamos, hacemos un baile caritativo, invitamos a todos, y ahora con mayor necesidad que estamos viendo que sí va a haber problemas aquí de desarrollo económico, desarrollo empresarial, pues otros saldrán del país. Hay mucha preocupación. Víctor, te haré una consulta. De los 4,000 que están hoy en día allí en Colombia, ¿es una comunidad con gente joven? ¿Cómo está compuesta? Digo, de los 4,000 están muy divididos, están unidos, están en una sola región. ¿Cómo es la composición? La composición es, hoy Bogotá tiene unos 3,000, Barranquilla, más o menos voy a uniformar a Barranquilla, Medellín y Cali con unos 500 cada uno, más o menos unos 500, o son unas apenas 150 familias. Calculamos hoy en día 3 por familia. Estamos calculando, promediando de 2 parejas casadas, un matrimonio, un hijo. Ajá, muy bien. ¿Y cuáles son o qué instituciones comunitarias judías hay en Colombia? ¿Qué instituciones comunitarias? Las tenemos todas, o sea, tenemos la comunidad centro israelita de Bogotá, es Ashkenazim, es el centro Ashkenazim. Ellos tienen una congregación por punto estratégico que se llama, le dicen la dirección, es la sinagoga de la 94, que es en la calle 94. Tienen 2, han tenido también diserciones. Nosotros hemos tenido diserciones y más gente que lastimosamente estoy viendo yo, y que la pandemia nos llevó a un proceso de alejamiento de nuestra Torá y de nuestras tradiciones, y de asistir en un Rosh Hashanah y en un Kippur, que era la obligación de todo judío, por lo menos asistir a esas 2 festividades. Y ya hemos visto también un bajón en eso. Cali tiene sus 2 sinagogas. Los alemanes tienen pequeños centros comunitarios
ellos sí son reforma. Cali, Medellín y Barranquilla tienen exactamente lo mismo, sus sinagogas, sus cementerios, sus colegios. Lastimosamente los colegios tienen que ser un poco laxos, tienen que ser muy seculares porque ya tienen gente colombiana que se está aceptando, que quieren, esa gente quieren que estudien en el colegio hebreo por su nivel educativo y por los nuevos, digamos, buenos conceptos que tiene el colegio, ¿no? En Medellín son, no sé, son unos tal vez 800 contra 200 nomás judíos, ¿no? Pero ya son 800. ¿Y hay alguna institución que agrupe a todas las entidades judías? Me imagino, por así decir, aquí en Argentina existe la AMIA, existe la DAIA, que son muy grandes la instituciones. que hizo precisamente hoy la despedida al presidente es la que reúne y es la Confederación de Comunidades Judías de Colombia. Uh-huh. Se pertenece a ellas, se paga unos valores por tamaño, digamos, de institución y por capacidad. Y sí, el mismo hecho que se va disminuyendo los fieles, pues nosotros los mayores nos preocupamos mucho, yo me preocupo mucho. Llevo 10 años preocupado con este cuento de la disminución. Muchos hasta ¿no? hacen alianza también. No son muchos, porque no somos muchos en Colombia, pero sí somos un pueblo guerrero, un pueblo que ha sabido luchar. Fue criticado, pues yo lo veo como crítica, salió ahora en una publicación y que me hablan de antisemitismo, y yo digo, como judío criado en una orden de hermanos católicos, en donde yo era el preferido de todos, pero era el judío. Y así fue durante 70 años, ¿no? Todos me quieren mucho, todos me estiman mucho, pero soy el judío del grupo. Entonces, aquí tenemos ¿qué les digo yo? En los cambios que estamos viendo con lo que se puede venir, que puede haber otra inmigración que deserta de Colombia y que se van, y que no están, estaba diciendo otra cosa, en fin, que deserta y se van, pero hay unos que se han mantenido duros, y tenemos entre las 4 empresas textileras del país de mayores ventas, 2 son de judíos y 2 son de colombianos. Entonces, ya eso, pues para mí trajo un poco de antisemitismo, ¿no? Porque lo hicieran a 7 columnas en un periódico, ¿no? Que fulano y mengano son, ¿no? En fin, pero cuántas no son judías y cuántas son de no judíos y que no estamos, ¿no? Pero el hecho que haya en primera fila, ¿me entiendes? Judíos, pues ya entra. Y si no hemos tenido realmente problemas de antisemitismo, como yo lo entiendo a nivel mundial y lo he visto en Argentina, es el número de judíos. Aquí, con 12.000 judíos en su momento dado, pues no era para crear un antisemitismo duro, fuerte, violento, odioso. Hoy que tenemos menos, pues sí, es notorio que no ven judíos, y de repente que el que más vende, no sé, en determinada empresa, que sea un judío. Eso es una forma de antisemitismo, ¿no? Una manera de no aceptar la libre competencia, la libre empresa. Está claro que este es un fenómeno que está en toda la región presente, sobre todo que los que vivimos en América Latina
lo hemos padecido o lo padecemos en distintos Sí. ámbitos. Vos lo decís desde lo laboral, desde lo mediático, algunos también en universidades, lo hemos vivido. O sea, es un fenómeno que está muy latente en toda América Latina. Quiero hacerte una consulta, Víctor, porque uno de los fenómenos que tiene Colombia en particular, y que seguro que tiene opiniones encontradas, son los Bene Anusim, ¿sí? Que son los, se los puede conocer como criptojudíos, marranos, conversos, dependiendo cómo cada uno quiera llamarlos. Quería preguntarte un poco cuál es la relación, si son aceptados, si no son aceptados, quiénes son, por así decir, a grandes rasgos, tratando simplemente de contar la situación. Me parece que va por ahí el tema, porque mucha gente me está preguntando este tema como una particularidad allí de Colombia. Hay dos grupos de los Anusim que fueron obligados a convertirse, pero unos fueron obligados a convertirse y tenemos los que terminaron convertidos y terminaron en la religión católica o cristiana, y otros que no, siguieron judaizando a través de las generaciones. No sé, me intriga a mí que el proceso de nacionalización española, que comenzó hace ya casi 10 años, si fue un proceso, no lo voy a preguntar, quiero preguntarlo, si tiene algo que ver, pues que sí despertó, como te digo yo, que en 30,000 familias que hayan querido ser y aceptar que eran de sangre judía, pues otro grupo quiso y tomó la decisión de volverse nuevamente judíos. No sé cuándo comenzaron, es algo que quiero averiguar, como te digo, viene en aumento. En aumento. Nosotros, los ortodoxos sefaradí de Bogotá, no los aceptamos. El rabino Goldschmidt, que es una actitud más conservadora, inclusive más conservadora también hacia los matrimonios mixtos, ha tenido mayor contacto con ellos y les ha dado una mejor bienvenida. Pueden llegar a ser muchos, porque eso puede ir en aumento, ¿no? Puede ir en aumento y estamos hablando aquí de 1,000, 2,000, puede ser 3,000, y eso puede ir pegando y puede llegar a ser un problema mayor que hay que atenderlo con mayor profesionalismo y seriedad, y con consultas a Israel, como Israel mismo, ¿no? Los grandes rabinos de allá lo ven. Y otros que llamamos emergentes que salieron, no sé, que salieron de que les gusta, no sé si son cristianos evangélicos, que les gusta el judaísmo. Y eso lo llamamos aquí emergentes. O sea, ya la gran mayoría y tiene un salón. Yo conozco el sitio. Me invitaron en una ocasión, como pues por el lado de Fesela, a conocerlos. Son gente muy bien, de buenos valores, de buenas virtudes. Pero no sabemos a dónde van, qué quieren, cómo han llegado a manejar también la Torá, a enseñar Torá. Todo es muy curioso y de prestarle atención. En términos generales, como le digo, la influencia judía en estos 500 años en Colombia, Colombia, vuelvo y digo, país muy difícil, muy difícil. Colombia tiene tierras muy bellas, porque además tiene tierras que son llanas, tiene Amazonia, tiene todo tipo de minerales. De conocerla, hay sitios que son, y que le están tirando, están dedicando al turismo
ese turismo que llaman de regiones exóticas, ¿no? Y la Confederación Sefaradí, la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, por lo mismo que llevan la gran bandera política con el gobierno, pues todos son judíos seculares. Ahí nosotros como comunidad ortodoxa, siendo aportantes y benefactores de ellos y siempre pues, ayudándoles a todo, tenemos un problema de la ortodoxia, de los que dirigen esa confederación. Siempre en alguna forma, hoy tenemos al señor Besudo, muy amigo de nuestro presidente Duque. Es muy posible que siga Besudo muy amigo del presidente Petro. Pero si nos remontamos a 50 años atrás y con todos los 50 presidentes, encontramos que cada presidente tuvo su amigo judío. Y bueno, se aprovecharon de esas amistades. Y aquí tenemos todavía uno que ya pues murió hace mucho tiempo. Aquí tenemos una casona todavía donde hoy en día está la embajada española. Es una casa muy bella. Fue construida por un señor Ashkenazim en su época y él hizo negocios con el dictador Rojas Pinilla cuando el café colombiano tuvo la suerte de beneficiarse de las heladas de Brasil. Entonces Brasil bajó su producción al 30% y el café colombiano subió sus precios en 30%. Entonces muchas de esas ventas se hacían exportación ficticia, no legal, ilegal. Y esas las permitía el dictador con nuestro amigo de la comunidad Ashkenazim. Y construyó lo que llamaban el Palacio del Café, que todavía es una bella casa, una linda casa y tiene esos recuerdos del Palacio del Café. Y así, uno por uno, Belisario Betancur, muchos presidentes siempre estuvimos apoyados con alguien y yo en general no hay el gran antisemitismo porque tampoco somos tantos en el país para que estemos creando odio y molestia y que seamos los primeros, ¿me entiendes? Destacándonos como primeros. Pero aquí inclusive, ¿no? Que ya niegan, la ponen, Argentina desarrolló la actividad del teatro en Colombia, hizo mucho por el teatro en Colombia. Y bueno, todo en donde aparece y todo no aparece como una judía argentina. Uh-huh. Víctor, imagino que resumir 500 años de historia en 1 hora y 20 ha sido un enorme desafío. Ya estamos tarde. Estamos tarde, pero nunca es tarde para agradecer, porque primero que todo queremos agradecerte. Mira, del otro lado, ahí están todas las pantallas aplaudiéndote, porque nos has regalado 1 hora y 20 de historia, de actualidad, y de pensar también un poco de lo que puede pasar en el futuro. Me quedo con la expectativa de lo que vaya a pasar en el futuro, y creo que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Que tanto hacemos desde el CIDICSEF, de estar acompañándonos en todo el mundo y de comprender las distintas realidades, así como vimos hace poco y charlábamos en la previa la realidad de la comunidad en Panamá. Hemos hablado también con la gente de Chile, de Brasil. Hoy estamos haciendo lo propio contigo ahí en Colombia, y hay veces que las historias son las mismas, pero los desarrollos son diferentes,
no digo finales porque la historia no termina, sigue claramente, pero la actualidad va marcando distintas realidades. Veo, por ejemplo, que me está saludando Gastón Maya, presidente de FESELA, desde México, que debe tener otra realidad también para comentarnos y para contar. Y mismo también gente de Estados Unidos, bueno, ni que hablar desde Venezuela también, que nos mandan saludos, desde Uruguay. Digo, estamos muy conectados y en parte algunos van comentando, esto también pasa por acá, esto no suele pasar. Es muy interesante los desafíos que hay y parte de esos desafíos tienen que ver con la historia que vos nos contabas tan detalladamente y que explican no solamente la ubicación de las comunidades judías, sino en cómo van desarrollándose y por qué se desarrollan en ciertas áreas, las influencias. Entonces, eso es algo muy rico y necesario para entender el desarrollo de la comunidad judía. Antes de que cierres y que te dé el minuto final para que te despidas, quiero invitarte a vos, Víctor, y a todos los que están del otro lado, el miércoles que viene, miércoles 10 de agosto, vamos a tener la presencia del educador Mario Sinai, desde Israel, que nos va a estar hablando ni más ni menos del título que le hemos puesto a la conferencia, es Salónica, una ciudad judía sefardí. Vamos a ver qué tiene para contarnos Mario, así que 18 horas Argentina, miércoles que viene, miércoles 10 de agosto, los esperamos, misma hora, mismo canal, desde todas partes del mundo para este tema. Víctor, cerramos contigo, minuto final, y agradecerte y mucho por tu presencia. Gracias, Ilan. Muy amable por el espacio y espero poderles más o menos ilustrado algo de lo que ha sido Colombia en 500 años y la experiencia judía sefaradí en estos 500 años. Muchas gracias a todos. Gracias, Víctor. Nos encontramos en el próximo simposio de estudios sefardíes en Bogotá. Vamos a hacerlo allí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un gusto. Saludos a todos. Gracias. Muchos saludos para todos. Gracias. También nos acompañan desde Málaga, España. También saludos allí en el viejo continente. Así que un placer verlos a todos, verlos que se vayan con esta sonrisa, sea de día, sea de noche, haga frío, haga calor. Me encanta que nos sigamos acompañando. Quédense con nosotros. Tenemos un agosto con muchas actividades para ustedes, así que los esperamos. 18 horas, miércoles 10, con el educador Mario Sinai. Será hasta la próxima. Gracias a los que están aquí en Facebook, en el Zoom, y también a los que están en Facebook. Un abrazo grande. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.